Sí, trae. Pues aquí anda. Shalom, vamos a iniciar un tema que se ha traído por la necesidad, que es importante que nos identifiquemos, es importante que nos conozcan y también es muy importante que realmente no nos malinterpreten. Otra cosa es que el objetivo de este estudio o de este tema es con la intención de ir instruyendo a alguien, o que alguien que comienza, como el hermano Brian, que se ha unido a nosotros y quiere oír, tenga definido este punto. Bien, este punto no es simplemente mal definido por las personas que inician, sino también es mal definido aún por personas que en la actualidad ya cualquiera cree manejarlo a la perfección, cualquiera cree que lo conoce muy bien, cualquiera cree que no le es difícil explicarlo. Y el tema es, ¿quién es Israel? El tema es, ¿quiénes son los judíos? ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son la iglesia? He escuchado algunos comentarios acerca de que el Creador tiene 3 pueblos, porque aparentemente Shaul o Pablo especifica, no seáis tropiezo a judío, gentil o iglesia de Dios. He escuchado temas acerca de los judíos y los gentiles y muchos comentarios al respecto. Entonces yo me quiero enfocar en la idea de, delante del Creador, ¿quién es el pueblo del Creador? ¿Los judíos o los gentiles? También explicar, pienso yo que podríamos explicar la idea de que cuando alguien pregunta, quién es Israel? Pues, ¿qué es Israel? Y las personas inventan o creen que Israel es el pueblo santo, el pueblo escogido de Egipto, aquel que tiene en los genes o en la sangre, tiene los genes de Abraham, Isaac y Jacob. Las personas hablan de judíos de carne y sangre, Israel de carne y sangre, que la Torá fue dada a un Israel de carne y sangre, y eso es lo que quisiera corregir delante del Eterno. Delante del Eterno deberíamos de preguntarlo, ¿qué hace Israel a la persona delante del Creador? ¿O qué lo hace, como dice la Escritura, un pueblo kadosh, un pueblo santo? ¿Qué lo hace pueblo escogido? Bien. Esta ideología acerca del pueblo de Israel o acerca del pueblo gentil surge a raíz de que las personas quieren desligarse de los mandamientos del Creador y darle la responsabilidad, según ellos, de los mandamientos del Creador son para el pueblo de Israel. Esta idea o esta ideología de que el Eterno mira 2 pueblos de gentiles y Israel nace a raíz de que los judíos de carne y de sangre tienen que obedecer la ley y que los gentiles no tenemos que obedecer la ley. Bien. Ahora la pregunta es, si vemos la idea de que la ley es una carga pesada y creemos de que es un yugo de esclavitud, la ley, ¿por qué creer que el Creador es tan injusto o malvado en ponerle la ley tan pesada al pueblo de Israel y para los gentiles no?
Porque a veces las personas dicen, es que la ley es para Israel o es para los judíos. Es el yugo de esclavitud y que el peso y que es maldición. Pero ellos dicen de que los judíos tienen que cumplir la ley. Entonces, ¿por qué el Eterno es tan injusto, si fuera así, de poner una carga tan pesada en los hombros del pueblo de Israel? Lo otro es, si Israel piensa, el pueblo que ellos creen que es carnal, si Israel piensa de que la Torah o la ley es un gran regalo que el Creador dio, entonces, ¿por qué no le da de ese regalo a las naciones o a los gentiles? Bueno, ahora, en los estudios del sábado hemos explicado que desde el principio, desde que se escogió a Abraham, en Génesis capítulo 12, quiero que vayamos a Génesis capítulo 12. Génesis o Bereshit capítulo 12, verso 1 al 4. Dice, y ahora bien el Eterno había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, y de la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te exaltaré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, a Abraham se le está prometiendo que todo aquel que lo maldiga va a ser maldito, y todo aquel que lo bendiga será bendito. Si esto es para el pueblo de Israel, entonces cualquier persona, y quiero que pongamos atención en este punto, puede maldecir a cualquier cristiano porque no es pueblo de Israel, porque no es descendencia de Abraham. Pero el cristiano no puede maldecir a la descendencia de Abraham, al pueblo de Israel. ¿O no se entiende así? Yo como cristiano, yo como iglesia, no puedo maldecir a Israel porque me va a maldecir el Eterno, porque así se le prometió a Abraham, ¿sí o no? Todo el que te maldiga te maldecirá, y todo el que te bendiga te bendecirá. Pero quiere decir de que un descendencia o un hijo de Abraham puede maldecir a un cristiano y no le pasa nada, porque esta promesa es dada para la descendencia de Abraham. Y es ahí donde no entra la coherencia, porque Abraham no fue escogido por descendencia. Bien. Sin embargo, aquí quiero que veamos algo. Verso 4, ahí mismo. Se fue entonces Abraham como el Eterno le había dicho, y Lot fue con él, y era Abraham de 70 años, de 75 años, cuando salió de Harán. Verso 1 al 4 que acabamos de leer, indica dos cosas. Lo primero es que Abraham fue escogido, y lo segundo es que Abraham fue escogido pensando en el beneficio de los gentiles. Verso 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Verso 3, bendeciré a los que te maldigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Y en qué dice? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, en el plan redentor del Creador estaban las naciones incluidas. Desde el principio, desde Abraham. Desde Abraham le está diciendo, mira, en ti voy a bendecir, te estoy escogiendo con la intención de bendecir a las familias de la tierra. Entonces se puede decir que en el verso 2, cuando dice haré de ti una nación, sí está hablando de un pueblo para un objetivo específico, pero correcto, no para salvación. Correcto. O sea, sí, no es exclusivo para salvación, porque para salvación está hablando. Lo que quiero que veamos es aquí.
Abraham fue escogido, en efecto fue escogido según el verso, ¿sí o no? Pero no fue escogido para salvación nunca, sino que fue escogido para ser una herramienta para llegar a las naciones, una herramienta para que la descendencia de Abraham diera a conocer al Eterno a las naciones. Porque así dice el verso 3, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y las personas dicen así, y es más, yo lo he escuchado, que a partir de cuando Jesús se fue, los gentiles tuvieron la oportunidad. Gran oportunidad que nos dio Dios, porque los judíos no quisieron no quisieron a Jesús, no quisieron el evangelio. Como que si nunca tuvieron oportunidad los gentiles. ¿Y desde cuándo se les negó, pues? Si aquí está el texto bien claro. Ahora, esto es lo otro que yo dije, capítulo 17 de Génesis, ahí mismo. Estos son temas que yo creo que ya los hemos visto, pero el punto es recalcarlo. Era Abraham de 99 años cuando el Eterno se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Verso 2, y estableceré mi pacto. Ojo, si el Abraham anda delante del Eterno y es perfecto, entonces va a tener vigencia el pacto del Eterno. Y estableceré mi pacto entre yo y tú y te multiplicaré en gran manera. Ese es un beneficio que le está dando el Eterno a Abraham. Si vos andas delante de mí y sos perfecto, te voy a multiplicar en gran manera. Verso 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, la tierra de Canaán o Kenaán o Eretz Kenaán, por posesión perpetua y seré su Elohim. Obvio que aquí está hablando de la descendencia biológica, ¿sí o no? Sí, va. Ahí dice, verso 8, y le daré a ti y a tu descendencia. Va. Ellos entraron en tierra. Sí. Por lo menos en la mayoría. Ah, pero espera, que ahí es donde me quiero enfocar. ¿Qué descendencia fue la que heredó la tierra? Aquí el Eterno le está diciendo, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones. Eres Kenaán por posesión perpetua. Bien. Verso 9. Dijo además a Abraham, y tú guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti en sus peregrinaciones. El pacto es este, quiero que me entiendan esto. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo te voy a multiplicar en gran manera y vas a entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Ese es el pacto. No guardar solo vos, sino tus descendientes también. Verso 10. Y este es mi pacto que guardaré entre yo y ustedes y tu descendencia. Y aquí quiero que veamos donde el Eterno empieza a hablar de una manera que incluye a todo tipo de personas y que no excluye en el pacto a nadie. Verso 10 dice, y este es mi pacto que guardaré entre yo y ustedes. Si yo pregunto quién es ustedes, ustedes me dirán, Abraham y la descendencia de él. Pero el verso sigue y dice, y tu descendencia. O sea, ¿quiénes son esos ustedes? Y ya lo va a aclarar el verso. Después de ti, que todo varón entre ustedes sea circuncidado. Verso 11. Circuncidarán la carne de su prepucio y será por señal del pacto entre yo y ustedes. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por sus generaciones. Ahí comienza. El nacido en casa o el comprado con dinero o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Yo no sé, pero yo veo bien claro el pacto, o en este caso la señal del pacto. ¿La señal del pacto es solo para la descendencia de Abraham o es para cualquier persona? Para todo aquel que quisiera. El verso dice, a ti vas a circuncidar a todo varón que nazca en tu casa y a todo extranjero que no sea de tu descendencia.
Si mi papá puede ser Abraham y yo nazco, al 8º día me tiene que circuncidar. Pero si habían extranjeros viviendo con él, había que circuncidarlos. Porque ellos se apegaban a Abraham, porque se apegaban a el Eterno. Entonces el verso es bien claro cuando dice, y vas a circuncidar a cualquiera que quiera. Cualquiera que acepte el pacto de andar delante de mí y ser perfecto y quiera vivir en la tierra prometida, tiene que circuncidarse. Cualquiera, no solo los hijos de Abraham. Verso 13. Ciertamente será circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, y mi pacto estará en su cuerpo por pacto eterno. El pacto eterno aquí es: ve delante de mí y sé perfecto, y yo te multiplicaré y entrarás a la vida eterna. Ese es Jerez Kenaán, la que estamos esperando, la que esperaba Abraham, el mundo, el Olam Jabá, el mundo por venir. Pero la condición es: anda delante de mí, sé perfecto, y te voy a multiplicar, y vas a entrar al mundo por venir. Si quieres guardar mi pacto, va a hacer eso. Ahí está. Bien. Ahora, ¿por qué agarro los versos desde Abraham o desde Abraham? Porque nunca, jamás de los jamases, el Eterno ha dividido a los pueblos. Nunca, jamás delante del Eterno son gentiles, judíos o iglesia. Nunca, jamás ha sido Israel o gentiles. Aquí está bien claro el verso, que el verso dice que todo aquel que acepte el pacto va a ser pueblo del Creador. Y no solo descendencia de Abraham. Y cualquiera puede decir: pero es que los profetas vienen hablando de Israel, y que la casa de Judá, y que la casa de Israel, y que el Eterno sacó de Egipto a Israel, y no sacó otro pueblo. Va que así hablan los versos. Todos los libros que podamos encontrar en la Escritura pueden hablar de un Israel que salió de Egipto, como un Israel al que le hablan los profetas. Y mira, oh casa de Israel, que te volviste una... Y empieza a decirle cosas feas el profeta, y que la casa de Yehudá también se portó mal y que no sé qué. Bien, ahora, cuando nos topamos con estos puntos, es lo que decía el hermano Sergio. En efecto, la tierra prometida la heredaron la descendencia de Abraham. Ahora, si la descendencia de Abraham heredó la tierra prometida, quiero que vayamos a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versos 37 y 38. Dice, Éxodo 12, 37. Partieron pues los Bené Israel, o los hijos de Israel, de Ramsés para Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los pequeños. No contaron a los pequeños ni a las mujeres. Aproximadamente iban 3 millones de Bené Israel, o hijos de Israel. Verso 38. También subió con ellos una gran multitud, así como ovejas y vacadas, un ganado muy abundante. Según las interpretaciones judías o cualquier tipo de interpretación, no eran menos de 1 millón de personas. Si eran 6 millones de las 12 tribus, aquí iba 1 millón de la gran multitud. Entonces, salió solo la descendencia de Abraham de Egipto. Si salió este millón de otro tipo de personas, porque ahí solo dice una gran multitud, ¿qué pasó con este millón de personas? El Eterno les dijo: no, ustedes no van a entrar a la tierra prometida, porque no era para ustedes, solo era para los hijos de Israel, las 12 tribus. ¿Cree que puede ser así de injusto el Eterno en decir: no, para ustedes no es la promesa, la tierra prometida?
solo para Israel. Ahora, lo peor aún es esto, que cuando van en el camino, los hijos de Israel reciben la Torá, reciben la ley, los mandamientos del Creador, reciben las fiestas. Y el mundo interpreta es que todas las fiestas solo son para Israel. Pero si aquí va otra multitud de personas, o sea que esta multitud de personas, ¿cómo iban? Pues iban ignoradas por el Eterno, ahí iban a un lado. ¿Podía ser el Creador tan injusto? Bien, y esto es lo que hace unos Shabbatot identificamos en Éxodo, Shemot capítulo 19. Shemot o Éxodo capítulo 19, verso 3. Pero Moshe había subido delante de Elohim o delante del Eterno, pues el Eterno lo había llamado desde Har o desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los Bené Israel. Para un lector con mentalidad hebraica, esto no pasa desapercibido. ¿Cómo es que el Eterno primero dice, y esto dirás a la casa de Jacob, y después dice a los hijos de Israel? Si se entiende que la casa de Jacob son los hijos de Jacob, todas las 12 tribus. Pero ¿y por qué dice después, y anunciarás a los hijos de Israel? ¿Y no son los mismos, pues? Bien, entonces, ¿qué es lo que probablemente quiere decirnos el verso? Es lo siguiente. Verso 4. Ustedes mismos vieron cómo lo que hice a los egipcios y cómo los levanté sobre las alas de águilas y los he traído a mí. Verso 5. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, entonces serán objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si Israel es el pueblo, como dicen muchas personas, miren qué bonito lo que dice, que Israel era el pueblo predilecto del Eterno. Y el millón de personas pues que salieron, esas no eran predilectas delante del Eterno. O sea, no alcanzo a entender cómo es que las personas ignoran todo esto. Pero, y ese es el punto, de que en el verso 3 habla de la casa de Jacob, dice, verso 3, vuelvo a leer, pero Moshe había subido delante del Eterno, pues el Eterno lo había llamado desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y esto es lo enfático, de que el Eterno está mezclando, o el Eterno está unificando descendencia de Jacob, o sea, hijos de Abraham, Isaac y Jacob por genética, hijos carnales, como que yo tenga mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos. Pero cuando dice, y anunciarás a los hijos de Israel, él está incluyendo a las naciones con este pueblo. Y por eso es de que en el verso 5, cuando dice, ahora pues, si de veras escuchan mi voz, ¿quiénes? Todos los dos pueblos, pero haciéndolos uno. En el verso 8 dice. Verso 8. Y todo el pueblo respondió a una. Y dijeron, haremos todo lo que el Eterno ha hablado. Y Moshe refirió las palabras del pueblo al Eterno. Entonces, yo lo que quiero que captemos es esto, porque puedo tirarme hasta Efesios, y Efesios lo explica mejor después. Pero quiero dar la idea. Así ve, aquí están los 6 millones de las 12 tribus. Y aquí está el millón de las multitudes que salieron de Egipto. Y el Eterno los hace un solo pueblo. Ahora, si ustedes escuchan mi voz, ¿quiénes? Todos los que salieron de Egipto. Todos los que salieron de Egipto. Si el Eterno no estaba haciendo distinción de personas. Pero ¿qué es lo que los hacía Israel? El acercarse o apegarse al Eterno. O sea que, perdón, el verso 5, ahí nos da la respuesta. Ahora pues,
si debieras escuchar mi voz y guardar mi pacto, entonces vosotros me seréis objeto de mi predilección. Es decir, si un Bené Israel, de la casa de Jacob, genéticamente andaba en desobediencia, no aplicaba. No aplicaba, correcto, correcto, no aplicaba. Bien, muy bien. Entonces, viene el Creador y toma la descendencia biológica, o sea, las 12 tribus carnales de carne y sangre, y toma las multitudes aquí, al millón de egipcios que salieron, y dice el Eterno, si ustedes escuchan mi voz, Eterno, no hay dos pueblos. Delante del Creador solo había un pueblo escuchando su voz, pero el pacto era que tanto para los descendientes biológicos, o sea, de Abraham, Isaac y Jacob, como para las multitudes, el pacto era, si escuchan y obedecen mi voz. Aquí no me importa quién es hijo de Abraham, y quién es hijo de Isaac, y quién es hijo de Jacob, ni quién es hijo de Grecia, ni quién es hijo de Egipto, ni quién es hijo de Babel. Lo que le interesa al Eterno es, si obedecen mi voz. Entonces, verso 5, ahora obedecen mi voz y guardan mi pacto. ¿Cuál pacto? El que le hizo Abraham. Aquel, ve, anda delante de mí, sé perfecto. Entonces, ustedes, ¿quiénes? Toda la humanidad que de veras obedezca. Todos ustedes serán objeto de mi predilección entre todas las naciones. Eso es lo que hacen, pero delante del Eterno eso no me hace Israel. Un judío no es aceptable delante del Eterno porque lo es de carne y sangre. Entonces, cuando viene el Eterno y agarra a los dos pueblos y los hace uno, ese ha sido siempre el objetivo de la Torah. Eso es lo que el Eterno siempre ha querido de los pueblos, de las personas, de la humanidad, de su creación. Que a través de la obediencia la gente se unifique. Es lo que está diciendo aquí en Efesios capítulo 2. Me adelanto, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Ayúdale a encontrarlo, más adelante está. Más adelante está, mi hermano. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Ahí está, Efesios capítulo 2, verso 11. Bien. Por tanto, acuérdense de que anteriormente ustedes gentiles en la carne, los llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hechas por manos en la carne. Aquí está el enfático. En aquel tiempo estaban sin el Mashiach, apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin el Eterno en el mundo. Bien, me detengo aquí. ¿Cuándo estaban lejos de los pactos? ¿Cuándo estaban lejos del Eterno en el mundo? ¿Cuándo? Si allá acabamos de ver que en Abraham todos eran bienvenidos. Estamos viendo que con Moshe eran bienvenidos. Pero la división surgió a partir de esto, ¿ves? Cuando el Israel biológico no aceptó a los gentiles, a las naciones, para ser parte del pueblo del Eterno. Que el Israel biológico, el que nosotros ahora conocemos como judío, dice, es que las naciones no tienen que guardar la ley, es que las no son del Eterno, no son pueblo del Eterno. Así literalmente, tal vez pueden disfrazarlo de alguna otra manera. Ahora, en ese momento fue cuando las naciones se volvieron lejanas al Eterno, porque no había probabilidad de que conocieran al Creador. ¿Quién les enseñara? Si el Israel que fue escogido desde Abraham para servir a las naciones, para hacer luz a las naciones, no quiso. Le dijo a través de un profeta que dice, te he puesto para luz de las naciones. Así dijo Shaul o Pablo. Bueno, como ustedes no quieren, nos vamos a los gentiles.
Porque primeramente era para ustedes, porque está escrito, serás luz a las naciones. Porque ellos eran la herramienta que el Eterno iba a usar para beneficiar al mundo a través de la enseñanza de la Torah. Bien, exactamente. Ellos nunca biológicamente fueron escogidos para salvación. Al contrario, fueron escogidos para instruir, para enseñar. Para que el mundo fuera salvo. Para que el mundo conociera el Eterno y obtuviera salvación. Pero ellos dijeron en un momento, no, las naciones no tienen probabilidad. Bueno, en el tiempo de Yeshua vemos eso. Nadie quería enseñarle a los samaritanos. Porque decían que eran paganos y cosas así. Vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel y por camino de gentiles no vayan. Porque no estaban capacitados los apóstoles o los emisarios o sheliachim de Yeshua. Verso 13, capítulo 2, verso 13. Pero ahora en Yeshua el Mashiach, ustedes que en un tiempo estaban lejos, fueron hechos cercanos por la sangre del Yeshua. ¿Cercanos a qué? A los pactos, a las promesas y a la ciudadanía de Israel. Porque de eso éramos lejanos. Sin el Eterno en el mundo. No teníamos ni pactos ni promesas, lejos de la ciudadanía de Israel y sin el Eterno en el mundo. Pero ahora con Yeshua somos entrados a los pactos, a las promesas, al pueblo de Israel y al Eterno en el mundo. No porque el Eterno alguna vez haya querido negarle la entrada a las naciones. Si es que el trabajo de Israel, de aquel que sacó el Eterno de Egipto, era que instruyeran a las naciones del mundo. Y este Israel, lejos de instruir al mundo, dijo, no, el Eterno solo es de nosotros, la Torah solo es de nosotros y las promesas solo son de nosotros. Romper Yeshua, ya les doy el verso 14. Porque Él es nuestra Shalom, que de ambos, vea, solo hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. Que de ambos, aquí ve, Israel o circuncisión o incircuncisión, Israel o gentiles. Verso 14, porque Él es nuestra Shalom, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad. Lo mismo que con Moshe. Allá que leímos en Éxodo capítulo 19, o Shemot 19, 3, 5, al 5. Que el Eterno está tomando a la casa de Jacob biológica y a la multitud de las naciones que salieron de Egipto. Y dijo, ustedes, todos son objeto de mi predilección entre todas las... Pero ustedes, ¿quiénes? Cualquiera que quisiera. Objeto de mi predilección, ¿para qué? Para enseñar a las naciones. Y este es un texto pero mal interpretado. Verso 15. Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos para crear de sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la shalom. Este punto es, no voy a ahondar mucho, sin embargo podemos hacerlo también. Verso 15, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos. ¿Por qué interpretar eso? Pues de la palabra ley o mandamientos. Entonces, cuando la gente toma este verso, que aboliendo en su carne la ley de los mandamientos, dicen la fiesta. ¿Y por qué las fiestas separan al gentil del pueblo de Israel? Pues, o sea, ¿por qué hacen enemistad la fiesta? ¿Por qué la circuncisión es enemistad? Y esto no era la verdad del verso. Lo que pasa es de que Shaul no entra en detalles porque él era de su nación, de su generación y de los problemas que habían. ¿Cuáles eran los problemas que habían? Los problemas que habían era ese que estamos diciendo, que los judíos de aquella generación no aceptaban y era abominación que un gentil se juntara con un judío. Cabal, esa era la pared divisora entre judíos y gentiles. Hechos capítulo, aquí les doy Hechos capítulo 16, no, el de Cornelio, aquí está Hechos capítulo 10.
Bueno. Sí. Hechos capítulo 10. Cuando Pedro llega a donde Cornelio, que Cornelio era un gentil para él. Hechos capítulo 10, verso 27. Y conversando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Pedro llega como judío y se encuentra con una multitud. ¿Sí o no? Bien, verso 28. Y les dijo: ustedes saben cuán abominable para mí, yo varón judío, reunirme o asociarme con un gentil. ¿Quién le dijo eso a Pedro? O a Kefa, que es el nombre hebreo. ¿Quién le enseñó a Kefa de que él como judío genético no podía asociarse con los extranjeros o con los gentiles? Es que aquel judaísmo de aquel entonces, de aquella generación, creó una línea de mandamientos que dividían a los judíos de los gentiles, aboliendo la misión que el Creador les dio, que era ser luz para las naciones. Ellos dijeron no. Y aquí Kefa lo está diciendo bien claro: ustedes no saben cuán abominable es para mí, yo varón judío, venir y asociarme con todos ustedes o reunirme con ustedes. Pero ya entendí cuál es la misión. Así dice el verso: pero el Eterno me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún hombre. Ajá. ¿Me iba a decir algo? No. Sí, también Yeshua. Ajá. Cuando tuve la conversación con la mujer samaritana, porque los samaritanos eran considerados como gentiles. Como gentiles, correcto. Por eso es de que no los quería. Bien. Entonces el punto aquí es de que el judaísmo de aquel entonces creó una multitud de mandamientos en reglamentos que prohibían a un judío asociarse con un gentil. O sea, que un gentil conociera la voluntad del Eterno, que un gentil conociera los mandamientos del Creador. Hasta la fecha eso se maneja. Los judíos, si uno quiere entrar a una sinagoga, no pueden entrar. Si yo quisiera entrar a una sinagoga, no puedo entrar. Tengo que primero pasar un proceso de 1 o 2 años para que me permitan entrar a la sinagoga. ¿Por qué? Porque para ellos es casi abominación que yo como gentil, según ellos, me ponga a estudiar Torah, tome una Torah, lea hebreo. Entonces, cuando vamos a Efesios capítulo 2, a eso se refería Pablo. Efesios capítulo 2, verso 15. Dice: aboliendo en su carne la ley de los mandamientos que esa generación había inventado para no asociarse judío con gentil. Y por eso es que dice: aboliendo en su carne la ley de los mandamientos para hacer de los dos pueblos uno. 2:15 de Efesios 2:15. Entonces esos mandamientos fueron dados por el judaísmo para que no se asociara a un gentil. Verso 15: aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, o sea, los mandamientos que nos prohibían juntarnos con los gentiles, para crear en sí mismo de los dos pueblos uno, hacer un solo pueblo. Shalom. Verso 16: reconciliar con el Eterno. ¿Por qué? Porque desde Moshe estaba eso, desde Abraham estaba eso, que no era por genética, no es porque, ay, yo soy hijo de Abraham, Isaac y Jacob, y que mi padre es Moshe, y que mi padre se llamaba Joseph, y no era eso lo que me hacía pueblo el Creador. Además de que si yo era, biológicamente, mi misión era enseñarle a las personas cuál es la voluntad del Creador, quién es el Eterno, quién es Yeshua, su Hijo. No era, no, como yo soy judío, no puedo juntarme con las demás personas. Pero ellos crearon ese tipo de reglamento. Entonces verso 16 dice: y reconciliar con el Eterno a ambos pueblos en un solo cuerpo, a través del sacrificio de Yeshua, matando en ella la enemistad. ¿Cuál enemistad? La que había de judíos a naciones y las naciones a los judíos. Y hasta la fecha existe. Las personas creyentes del cristianismo miran
se miran o miran con despectiva o miran diferente al pueblo judío o al pueblo de Israel. Y eso es lo que está, y no eso es lo que está diciendo Shaul, pues. Eso es lo que leímos en Shemot, capítulo 19 o Éxodo. Que el Eterno nunca ha hecho distinción de personas o de género. No importa de qué nación sea uno. Si lo que importa es de que el Eterno se agrada de cualquiera que busca obedecerle, que guarda el pacto. ¿Cuál era el pacto? Ve delante de mí y sé perfecto. Ese era el pacto. O el que se hizo en Éxodo 19, 5. Si ustedes de veras obedecen mi voz y guardan mi pacto, serán objeto de predilección en todas las naciones. Bien. ¿Alguna pregunta ahorita? Solo es importante ver que el verso 15, el mismo, los contextos son los que nos aclaran para no desviarnos, sacar malinterpretar el texto. Correctamente. Ajá, que está hablando de la enemistad. Correcto. Bien, el otro punto es, que no quiero que pasemos de largo. Si el Eterno está hablando con todos los 6 millones de Bené Israel o hijos que salieron de Egipto y con el millón de personas que salieron de Egipto, ¿a quién se le dio la ley entonces? ¿Para quién fue la Torá? ¿Para quién fueron las fiestas? ¿Para quién fueron? Para todo aquel que quiera, todo aquel que desea. Pero cualquiera va a decir, es que las fiestas son para Israel. Dígame entonces a dónde se metía ese millón de personas que salieron de Egipto. Cuando el Eterno estaba dando las fiestas, ¿a dónde? No, esas no son para nosotros. ¿Cómo es que cuando eran las fechas de fiesta, allá los hijos de Israel, gran celebración, gran fiesta, y aquellos no, como no son para nosotros? ¿Por qué es pecado pues la fiesta? Yo solo eso quiero saber. ¿Por qué son pecados? ¿Por qué son pecados? Porque las personas malinterpretan también versos como Colosenses. Colosenses capítulo 2. Más adelante, ajá. Disculpe, Ajá, sí. pero no quiero pasar desapercibido la parte en donde dice que la gente dice para Israel. O sea, efectivamente sí para Israel. Pero hay que saber a qué le llama a Israel el Eterno. Correcto. Porque Sí, las ya. personas no saben distinguir entre el pueblo judío y el verdadero Israel. Sí, correcto. Ya vamos por ahí. Ya vamos a ir por ahí. Más adelante. Colosenses 2. Más adelante. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Va. 2:16. Aquí está. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o respecto a solemnidades, o novilunios, o Shabbatot. El verso es así, ¿ve? Que nadie los critique por la comida, la bebida, por las fiestas, por los novilunios, por el Shabbat o los Shabbatot de fiesta. Critiquen a aquel que no lo guarda. Nadie lo juzgue. Sin embargo, el verso 17 viene diciendo cuál es el sentido de guardar todas estas cosas. Todo lo cual es sombra de las cosas venideras. Porque la realidad es del Mashiach. Y la gente interpreta así, ¿ve? Ya ve, Jesús cuando vino abolió las fiestas.
Pero en qué, porque eran sombra, pero en qué tiempo hablando Shaul. Después de la sí, muerte y la resurrección del Mashiach. exacto. Si Jesús es sombra o abolió las fiestas porque él era sombra, porque las fiestas eran sombra de que él iba a venir, debería decir así el verso, ¿ve? Todo lo cual era sombra de lo que ya vino. No dice así. Y no dice de lo que ya vino. ¿Cómo dice el verso, Brian? Todo lo cual dice es sombra de las cosas venideras. O sea, de lo que va a venir, de lo que viene todavía, de lo que falta, no de lo que ya vino. O sea, si hablamos de que Yeshua o Jesús era el cumplimiento de la fiesta, pero en su segunda venida, no en su primera. Entonces, estos versos, como muchos, son con la intención de que las personas, y voy a dejar esto claro antes de continuar al otro paso, ¿quién es Israel realmente? Las personas idean o piensan así, ¿ve? Es que las fiestas no son para nosotros, son para Israel. Las fiestas son para los judíos. Es que las fiestas, de acuerdo a lo que dice Gálatas, porque ellos creen que Gálatas está hablando de las fiestas, son el yugo de esclavitud. Y ahora quiero dejar esto claro. Si las personas, cualquiera que quiera verlo, desde la perspectiva que quiera, cree que las fiestas, celebrar fiestas, es una carga pesada, es un gran sacrificio, que no puedo con ello, no las guarde. El Eterno no se agrada de mandamientos obligados. El Eterno no se agrada, no les hace así, ay, y tener que ir el Shabbat a la Kehilá, ay, tener que guardar Shabbat, no se agrada. El Eterno se satisface de que si usted va a ir a una fiesta, vamos a alegrarnos, porque las fiestas son para eso. El Eterno dice, alégrate. Para unificar. Cuando David estaba viendo, ¿cómo dice? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Porque se congregaban de todos los lugares. Porque estaba hablando de que estaba viéndolos en una fiesta, reunidos a las 12 tribus. Por eso dice que es sombra de las cosas que han de venir, porque cuando nosotros celebramos esa fiesta es como la antesala o de cómo anhelamos la era mesiánica. La era mesiánica, estar todos unidos. Milenial. Entonces, cuando recalco este punto, David dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Es que estaba en una fiesta viéndolos. Morar en una fiesta de Sukkot. Todos juntos, viviendo en cabañas, en enramadas. Y por eso es que dijo David, mirad cuán bueno y hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y empieza a decir, es como el óleo que derrama las barbas de Aarón. Porque David estaba viendo una fiesta, todas las tribus reunidas. Bien. Vamos a... ¿Quién es Israel? ¿Qué define a una persona como Israel? Yo puedo decir, sí, yo soy judío, ya escaneé o ya investigué, ya rastreé mi árbol genealógico y yo dependo de la tribu de Dan. Ya. Sí, mis padres eran sefardíes de España o askenazis de Alemania. Judíos, ¿va? Pero ¿cómo se comporta? O sea, ¿cuál es su vida cotidiana? Tiene problemas con todos los vecinos. Es borracho y le gusta poner musicones en las noches y no dejar dormir a las personas. Le es infiel a la esposa. No trata bien a los hijos. Y aquí es donde entramos. ¿Y de qué le sirve que usted haya rastreado sus genes o su árbol genealógico para llegar a la conclusión que es de la tribu de Dan, si su comportamiento es todo lo contrario a lo que el Eterno manda? Todo lo contrario a la Torah, todo lo contrario al pacto que el Eterno dijo. Si ahora ustedes escuchan mi voz y guardan mi pacto,
ustedes serán objeto de mi Eso no tiene absolutamente nada que ver delante del Creador. Y a eso es lo que yo voy. Vamos a ver. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Romano 2:25. Romanos 2:25. Porque la Brit Mila o la Mila o la circuncisión en verdad aprovecha si practicas la ley. O sea, ¿de qué me sirve haber nacido judío y que mis padres me circuncidaron al 8º día si no guardo los mandamientos del Creador? Así dice, verso 25. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión te ha hecho gentil. Y esto es lo que quiero que veamos. ¿Qué me identifica según este verso como gentil o como pueblo del Creador? La conducta, guardar los mandamientos del Creador. Eso es lo que dice Shaul. Si yo soy transgresor de la Torá, dice él, soy gentil. Aunque tenga circuncisión, aunque haya nacido de la tribu de Dan, aunque mis papás me hayan circuncidado al 8º día, eso no me hace Israel, no me hace pueblo del Creador. Eso me convierte en un gentil si yo soy transgresor de la Torá. Verso 25, lo vuelvo a leer. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha hecho incircuncisión. Verso 26. Así que, cuando el incircunciso, ¿quién es el incircunciso? El gentil, ¿sí o no? Cuando el gentil obedece la Torá, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. O sí ve, circuncisión es Israel y incircuncisión es gentil. Pero si, verso 26, así que cuando un gentil, eso quiere decir incircunciso, ¿sí o no? Cuando un gentil obedece la Torá, no será tenido de gentil como un Israel. La identidad como Israel, aquel que aceptó el pacto con el Eterno, es el que guarda los mandamientos, la conducta que él tiene. No es que mis genes me definan o de qué me sirve, lo vuelvo a repetir porque es importante que la gente entienda que no es que los judíos de carne y sangre pueden hacer. No, Señor, nunca se dio para un pueblo de carne y de sangre. Se dio para todo aquel que quiere, todo aquel que desea. Por eso que la gente cuando viaja para Israel viene sorprendida cuando ve todo lo secular que se vive allá. Cabal, que las manifestaciones gay y que una cosa y que la gente anda más turista que nativo, y por eso es de que para ellos es novedoso cuando encuentran un pueblito que no admiten extranjeros, que no admiten turistas, porque ellos son bien celosos de la Torá y todo lo que les llega les contamina, según ellos. Bien. Verso 27. Y el gentil, eso es que no tiene gentil, que es por naturaleza, cumple la Torá, te juzgará a ti, que a pesar de la letra y de la circuncisión, eres transgresor de la ley. Y esto es enfático. Aquí este punto es bien vital, es de vida o muerte. No soy pueblo del Creador solo porque pertenezco a una iglesia. No soy pueblo del Creador porque me llamo judío. No soy pueblo del Creador porque tengo circuncisión. No soy pueblo del Creador porque me digo mesiánico. Soy pueblo del Creador, según Pablo, por obedecer al Creador.
Verso 28. Pues no es judío o Israel el que lo es en el exterior, ni circunciso el que aparece exteriormente en la carne, sino que es Israel o judío el que lo es en el interior. Y no importa si se ha hecho circuncisión en el prepucio, pero lo que importa es que su corazón, que el deseo de obedecer al Eterno que tiene y que obedece con amor, eso es lo que importa. Y cualquiera puede decir aquí, pero aquí está aboliendo la ley. Mire, oiga lo que dice, sino que es judío el que lo es en el interior, verso 29. Y la circuncisión es la del corazón, pero el espíritu no por la letra, cuya aprobación no proviene de hombres, sino del Eterno. Porque hay gentiles o hay incircuncisos que guardan el mandamiento sin necesidad de ver los escritos. Sin necesidad de que vean o sepan qué es lo que está escrito, ya quieren agradar al Eterno, no por lo que está escrito. Pero hay unos que ven lo que está escrito y por obligación lo quieren hacer, o solo porque está escrito por compromiso. Por lo que ya explicó, el verso 29, en la última parte dice, no por letra, cuya aprobación no proviene de los hombres, sino de Elohim. Es decir que muchas personas en ese momento, en este tiempo, tenían que pasar un proceso y ser aprobados por la corte, por como prosélito, para ingresar, ser pueblo del Creador. Por eso es que aquí está diciendo, cuya aprobación no proviene de hombres. No necesitamos aprobación de hombres, pero sí el Eterno cuando nos apegamos a sus mandamientos. Correcto. Entonces, yo lo que quiero que nos enfoquemos en esto, es que el mundo visualiza así, ¿ve? Gentiles y judíos. Gentiles, judíos, iglesia o iglesia. No importa de dónde se denomine. O sea, no importa si usted es iglesia, no importa si usted es judío, no importa si usted es gentil. Porque todo el mundo está pensando así, es que los judíos carnales, es que nosotros somos gentiles, pero ellos no están hablando de un comportamiento, sino que están hablando de que son gentiles biológicos, porque ellos son de las naciones. Y esto es lo que está diciendo Shaul. Mire, no es los genes los que lo definen pueblo del Creador. Usted puede venir de los gentiles, puede venir de los judíos, pero no es eso lo que lo define pueblo del Creador, sino la conducta. O Israel. O Israel, el pueblo del Creador. Porque allá se le llamó Israel no a un pueblo por genética, sino que se le llamó Israel a un pueblo por conducta, por comportamiento, por obedecer. Vamos a ver capítulo 11 de Romanos, ahí mismo, 11. Romanos capítulo 11. Y este texto a lo mejor es un poco conflictivo de entender. Romanos 11 viene hablando acerca de que los gentiles, dice Shaul o Pablo, fueron injertados en el olivo real. Capítulo 11, verso 25, dice Shaul, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, arrogantes acerca de ustedes mismos, que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel. O sea, si el endurecimiento ha ocurrido a Israel, no sean arrogantes por eso. Hasta que entre la plenitud de los gentiles. Vea esto. Un pueblo biológico ha sido endurecido. ¿Sí o no? Así dice aquí el verso. Pero ustedes gentiles. Podemos leer el verso 19.
Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Verso 20. Bien, por incredulidad fueron desgajados y por la obediencia estás firme. No seas arrogante, sino que teme. Verso 21. Porque si el Eterno no eximió a las ramas naturales, tampoco te va a eximir a ti. Verso 22. Mira pues el amor y la severidad del Eterno. Severidad para con los que cayeron, pero amor celestial para contigo, si permaneces en ese amor. De otra manera, tú también serás cortado. Entonces, el verso 25 está diciendo, porque no quiero que ustedes ignoren este misterio. No vayan a ser arrogantes por causa del endurecimiento que ocurrió a un Israel biológico, ¿sí o no? No sean arrogantes por eso. Por ese endurecimiento parcial, hasta que entren los gentiles. Aquí está diciendo, miren, aquí está un pueblo biológico endurecido parcialmente, o sea, una parte. Y ustedes aquí están. No sean arrogantes contra ellos. No los miren de menos. No los miren con despectiva. Y mire cómo ven los dos pueblos. Verso 26, ¿qué dice? 26. Y así todo Israel será salvo. Los dos pueblos. Miren, no vean mal al pueblo biológico que está endurecido. Ustedes gentiles, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Cuando entre la plenitud de los gentiles, todo Israel dice, a los dos pueblos hace un solo. De los dos, porque aquí no está hablando de dos pueblos. Aquí está diciendo que ustedes no sean arrogantes por este pueblo biológico. O sea, los que por genes son Abraham, Isaac y Jacob han sufrido un enceguecimiento de no reconocer a Yeshua como el Salvador. Pero que ellos guardan Torah, son bien fieles y celosos a la Torah. Y ese mérito nunca se los va a quitar el Eterno. Entonces, por eso, no sean arrogantes en contra de ellos. Porque este endurecimiento ha surgido parcialmente hasta que entre la plenitud de los gentiles y así todo Israel será salvo. Hablando de los dos pueblos, haciéndolo uno solo. O sea que Shaul estaba previniendo lo que posteriormente pasó, de que inventaron la sustitución. Cabal. Shaul está diciendo, no vayan a pensar que estos quedaron fuera del plan. Cabal. Porque en la actualidad así se cree. Si ellos están ciegos, pero ciegos ¿de qué pues? El enceguecimiento o el velo que ellos tienen de no reconocer a Yeshua como el Salvador, como el Hijo del Eterno. Está advirtiendo y es lo que hicimos después. Cabal. Cabal, exactamente eso es lo que pasa. De que Shaul está diciendo, no crean, ni se les ocurra, que porque los judíos o la simiente biológica está cegada, digan, el Eterno los quitó para ponerme a mí. Así dice el verso 19. Esa es arrogancia. Sí, esa es arrogancia. 11:19. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Así ve, el pueblo quitó al pueblo judío para que yo entrara. O así ve, es que a los judíos vino y los judíos no le recibieron, entonces yo soy pueblo del Creador. Dice, bien, en serio que ellos han sido, verso 20, bien, por incredulidad fueron desgajados. Y tú estás bien y estás firme por la obediencia, pero no seas arrogante. Eso es arrogancia. No seas arrogancia, sino que ten miedo o ten respeto. Porque el Eterno no ha eximido, no ha descalificado, no ha votado, no ha desechado. Capítulo 11, capítulo 11, verso 1. 11:1 de Romanos. Digo pues, ¿ha desechado el Eterno a su pueblo? De ninguna manera, porque yo también soy Israel, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ahí está recalcando lo biológico. Lo biológico, ¿correcto? Y él es biológico. Y les habla a ustedes gentiles, que de los dos ha hecho uno. Verso 17 es importante porque yo escuché por ahí un comentario donde se lee una versión distorsionada. Dice verso 17, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas
No todo, no correcto. todas las ramas, algunas. Sí. Y tú siendo olivo silvestre fuiste injertado entre ellas. Entre ellas. Tampoco ¿no? en lugar de ellas. No dice, ajá, es una versión que estaba leyendo por ahí. Así dice. Ya la he leído también. Bien. Entonces, Shaul está diciendo en muchas ocasiones, no se burlen de las personas que guardan fiestas por las comidas, por las bebidas, por el Shabbat. No se burlen, no los juzguen, no los critiquen. Shaul está diciendo ahora, no crean que ustedes son los únicos, ni crean que solo ustedes son pueblo del Eterno. Pueblo del Eterno es todo aquel que se apega a los mandamientos del Creador, simple y sencillo. Esto es tan simple como yo lo dije una vez porque así lo escuché. Si alguien es de Rusia, de Japón, de Arabia Saudita, de Inglaterra, de Estados Unidos, de cualquier país del mundo, si se porta mal y sus caminos son la desobediencia, borracheras y todo esto, ¿cuál es el fin delante del Creador? Nada bueno, ¿sí o no? Pero si esta persona, ya sea de China, de Japón, de Bulgaria, de Australia, de donde usted quiera, encuentra y obedece los caminos del Creador, ¿cuál va a ser el fin delante del Eterno de esa persona? Bueno, y entonces ¿por qué hacer diferencia entre pueblo judío y gentiles? Si eso no me hace pueblo del Creador. Exactamente eso es lo que venía diciendo Moshe, que todas las naciones, exactamente eso se le dijo a Abraham, que cualquiera que quiera, no por descendencia. Y exactamente eso es lo que entendió Shaul, que no entendía. Que Shaul descalificaba a los gentiles, Pablo descalificaba a los gentiles, pero ya entendí que el Eterno nunca ha hecho excepción de personas. O sea que el propósito del Mashiach, de Yeshua, fue unificar. Reconciliar, correcto. Unificar, lo que la Torah dice, la Torah unifica. Yeshua vino con ese objetivo de unificar. Viene Shaul y sigue ese hilo, ese objetivo de Yeshua, Sí. unificar. No se hay tropiezos, dice, a judíos, que en ese momento habían tres identidades que podían reclamarse exclusividad. No se hay ser sin ofensa a judíos, a gentil y a la iglesia. Sí. Solo no está diciendo uno de estos tiene la razón, Cabal. o uno de estos es Correcto. tiene la exclusividad. Cabal. Solo ellos son pueblos. No está diciendo eso, chavo. El hecho de que aparezca, ya sea la denominación judío, ya sea la denominación gentil, ya sea la denominación griego, ya sea la denominación iglesia de Dios, no está diciendo solo Él tiene la verdad, solo ellos tienen la salvación, como lo dicen las personas. Que solo el que cree como yo creo, solo el que se reúne donde yo me reúno tiene salvación. Verso 31, el capítulo 11 de Gálatas. De Romanos, ahí mismo, Romanos 11. Romanos 11, verso 31. Así también ahora estos fueron desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Porque a todos encerró el Eterno en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Qué está diciendo? Que así como fueron desobedientes los judíos o el pueblo biológico de aquel entonces, acepta que también las naciones son desobedientes. Y que así como le muestra amor o misericordia a la biológica, también a las naciones. Y así como los castiga a uno, Así como castiga a uno, castiga al otro. Y así como le da oportunidad al uno, le da la misma oportunidad al otro. Verso 33. Oh, profundidades de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento del Eterno. Cuán insondables son los juicios e inescrutables sus caminos. Pues,
¿quién entendió la mente del Eterno? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él el primero para que le sea recompensado? Porque del Eterno, por el Eterno y en el Eterno son todas las cosas. A él sea la honra por siempre, amén. Bien, el punto es que Shaul todo esto lo desconocía. Shaul mantenía esta mente de no, la Torah solo es para el pueblo de nosotros, y todo aquel que quiera salirse de estos mandamientos de mi pueblo merece la muerte. Por eso mató a muchos de los creyentes en Yeshua. A Esteban él estaba presente cuando lo mataron. Él no aceptaba la relación con las naciones, con los gentiles, con los extranjeros. Pero viene y entiende, si es que yo ahorita me estoy dando cuenta, dice Shaul aquí, en el verso 31, que así como somos desobedientes nosotros y muestra amor para con nosotros, también para con las naciones. Que así como les muestra amor a las naciones, también a nosotros. Porque a todos encerró. A todos encerró en el mismo amor. A todos castiga por igual y de todos tiene compasión por igual. No es solo para nosotros. Y de eso se maravilla. Yo me maravillo de ver estas cosas, pero Shaul se maravilla de esto. Verso 33, póngale sentimiento. Oh, profundidades de las riquezas de sabiduría y del conocimiento del Eterno. Si ahí está, Shaul está maravillado de que no entendía esto. Porque Shaul era de las personas cerradas, no. Y que los mandamientos, y que no, y que esto, y que lo otro. Y para que alguien quiera guardar Torah de las naciones, tiene que seguir un largo proceso de 1 o 2 años y que le den un cartón o que le den un título para que sea aprobado por el rabinato de que sí puede guardar Torah. Mientras si lo veían estudiando Torah, obviamente no se podía porque la Torah era un sefer o un libro bien exclusivo en la sinagoga, era prohibido para un gentil. Era abominación, ¿no?, para un judío ver a un gentil. Entonces, Shaul ya no. Ya vi que el Eterno muestra su amor para con nosotros, para con ellos y para con nosotros. Nunca había entendido esto. Desde Abraham estaba escrito. Y la exclusividad que ellos crearon, en efecto eran exclusivos, escogidos, pero con un propósito, no escogidos para únicamente darle salvación a ellos. Jamás fue eso el objetivo. Alcanzar al mundo. Hoy entiendo que mi propósito, mi misión era dar luz a las naciones. Entonces, quiero escribir algo aquí. Cuando nosotros decimos, voy a poner la pizarra por aquí, que somos Israel, voy a escribir la palabra Israel. Por aquí está todo. Así se escribe por aquí, espérenme, así. Voy a cambiar este aquí. Ajá. Se escribe Israel. Aquí tenemos un punto que quiere decir I. Esta es una Sheva, que es Is. Esta es una Kamat, que es A. Y esta es una E. Israel. Creo que esta es, no estoy seguro. Así se escribe Israel. Cada letra en el hebreo, cada letra hebraica tiene un valor numérico. Cuando el Eterno dice, vos sos Israel, es esto, ¿ve? La letra en hebreo tiene un valor numérico. Esta vale 10, la Yud. Esta vale 300, la Shin. Esta vale, la Resh vale 200. Esta vale 1 y esta vale 30, la Lamed. Si nosotros sumamos todo este valor, 200 más 300 tenemos 500, ¿sí o no? 500 más 30 tenemos 530. Más 10 tenemos 540. Más 1 tenemos 541. En el hebreo se conoce como gematría reducida a sumar estos números. 5 más 4,
9 más 1 igual a 10. En la Torá, 10 quiere decir diezmo. Diezmo. Diezmo es lo que se aparta pensando en el eterno. Cuando ahora en la actualidad se conoce así, si yo recibo mi salario, yo aparto el 10% de mi salario. ¿Qué quiere decir? Esto es lo que yo aparto para el eterno. Esto es lo que yo voy a dar en honor al eterno. Entonces, Israel, que es esta palabra, es aquel que se aparta para el eterno. Eso quiere decir Israel. No es una nación biológica como acabamos de estarlo diciendo. Israel es todo aquel que se aparta en honor al eterno, para servir para el eterno. Otra es Ish, quiere decir que esto es hombre. Ish, esto es hombre en hebreo. Ish. La Resh quiere decir rey o líder o príncipe. Cabeza. Y él es el apoco Elohim. ¿Qué quiere decir Israel? Israel quiere decir hombre que es reinado por Elohim. Hombre que reinará con Elohim. Eso quiere decir una identidad para las personas. ¿Cómo me identifico yo? Como Israel. ¿Pero por qué? Porque yo soy apartado para el eterno. Porque yo soy una persona que se deja gobernar por el eterno. Que obedece al eterno. Esto no es algo que yo pueda decir, lo inventaron. Eso es un invento. No. Hace poco hablábamos. Me pasa la toallita aquella. Por favor, aquí la tengo yo. Hace poco hablábamos con un amigo de que el hebreo así está escrito en códigos. Inclusive, eso lo conocen muchas naciones o muchas partes del mundo. Cuando Yeshua fue clavado, se escribió esto en el madero. INRI. Se escribió en latín, en hebreo y en griego. Esto quiere decir la Yud, la Nun, la Resh y la Yud. ¿Qué quería decir INRI en latín o en hebreo o griego? Quería decir Yeshua Nazareno. Cualquiera puede decir en hebreo Nazarit, Nazareno. Rosh, que dijimos que es líder o príncipe, cabeza de los Yehudim. Esto es judíos ahora en la actualidad. Eso quiere decir INRI. Y aquí es donde nosotros podemos entender que en aquella época no era Jesús su nombre. Si fue escrito en latín, si fue escrito en griego y fue escrito en hebreo, no escribieron así, ¿ve? No escribieron J, N, R y J. Porque entonces ya no dice INRI. El punto con esto es que el hebreo o en el antaño se conocían las palabras como acrósticos, que una palabra significa no simplemente lo que está escrito en el nombre. O sea, Israel no es solo la palabra Israel. Israel tiene
tiene una profundidad. ¿Por qué se le dio Israel al hombre? Entonces, para ir finalizando, quiero terminar diciendo esto. Si un yehudí hace o cumple lo que le agrada al Eterno, si un gentil hace o cumple lo que le agrada al Eterno, si una persona que se identifica como iglesia hace lo que dice el Eterno, eso es pueblo del Creador. Eso es Israel. No es los genes. Y voy a terminar con esto. Ezequiel capítulo 47. Ezequiel 47, verso 21. Así dividirán esta tierra entre ustedes, por lo que hablábamos en la mañana. No, en la mañana, hace un ratito. ¿Quiénes heredaron la tierra prometida? Sí, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Y esta es la prueba de que no era solo la promesa para los descendientes de Abraham. No era solo para la descendencia biológica. Verso 21. Así dividirán esta tierra entre ustedes, según las tribus de Israel. Ahí es tajante que solo Israel, ¿sí o no? Tajante. Verso 22. Y echarán sobre ella suerte por heredad entre ustedes y entre los extranjeros que moran en medio de ustedes y hayan tenido hijos entre ustedes. Ellos les serán como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con ustedes para tener heredad entre las tribus de Israel. No es que las tribus de Israel se van a identificar como el extranjero, ¿sí o no? Si digamos, yo soy salvador y ando entre las tribus de Israel, digamos en la tribu de Efraín, y echan suerte para heredar la tierra prometida, ¿sí o no? Van a echar suertes sobre mi familia, pero con la identidad de una tribu. No que la tribu se va a convertir a mi nación del Salvador. Y yo voy a heredar parte de esa tierra como parte del pueblo de Israel. Verso 22, vuelvo a leer. Y echarán sobre ella suertes por heredad entre ustedes y entre los extranjeros que moran en medio de ustedes. Si fuera relevante la descendencia o la nación de la que proviene, diría de qué nación va. Que moran en medio de ustedes y hayan tenido hijos entre ustedes, ellos serán como naturales entre los hijos de Israel y echarán suertes con ustedes para tener heredad entre las tribus. Y sucederá, verso 23, que en cualquier tribu donde habite el extranjero, allí mismo le dará su heredad, dice el Eterno, Elohim, Adonai nuestro. ¿Cuál es la diferencia entre un extranjero y entre un descendencia biológica? ¿Cuál es la diferencia entre un gentil y un pueblo de Israel? ¿Va que no hay ninguno? Todo, desde el principio, desde Abraham, vas a circuncidarle, que guarden mi pacto. Moshe dijo, todos aquellos que quieran guardar mi voz van a ser objeto de mi predilección entre todas las naciones. El Shaul está diciendo lo mismo y hoy aquí el Eterno está diciendo lo mismo en Ezequiel, que van a heredar la tierra parejo. Entonces el punto aquí es, no es la organización la que me da salvación. No es Tabernáculo Bíblico Bautista, no es Iglesia de Dios, no es el LIM, no es mormones, testigos.
no es judíos, no es católico, no es eso. Y aquí es donde nos llamamos a todos. ¿Qué es lo que la religión dice y qué es lo que el Creador dice? ¿A quién le voy? ¿A lo que el Eterno dice o a lo que la religión enseña? ¿Quién es el pueblo del Creador? Todo el que hace ¿Quién es Israel? Israel es el que obedece al Eterno. Israel no es el que es descendencia. ¿Ah? Israel es el que se aparta, como Israel es el que se aparta para el Eterno, es el macero, el diezmo del Eterno. Entonces, termino con estas palabras que dije el Shabbat pasado también. Incluso el descendiente biológico, los judíos biológicos de carne y de sangre, son llamados a ser Israel espiritual. De nada les sirve ser circuncidados, de nada les sirve tener genes. Tienen que ser espiritual. ¿Y qué quiere decir ser espiritual? Ser obedientes al Creador. El descendiente biológico de Abraham, Isaac y los judíos de carne y sangre son llamados a ser personas espirituales delante del Eterno como cualquier otra persona. Eso es lo que da salvación. Bien, dejamos hasta acá, esperando en el Eterno no haber sido desagradable para nadie y esperando que nos demos entonces, ¿cómo? Invitarlos, pues, que si tienen algún comentario, pregunta, duda, algo que quieran contradecir, está bien si nosotros somos abiertos a cualquier pregunta, ya sea que nos lleve la contraria o ya sea que nos aporte, podemos analizarlo. Shalom, Shavuot Tov. Chavo.